Dirigida por Makoto Shinkai Suzume no Tojimari, es una fantástica historia sobre el poder de la naturaleza, el amor y el más allá. Esta es una de esas películas que requieren verla 2 o más veces para procesar por completo todas las capas de la trama y los detalles sutiles. Como es costumbre, nos bombardea con información del pasado, presente y futuro. Hay algunos giros inesperados, animación increíble, una banda sonora memorable y preguntas sobre la naturaleza de la realidad. Pero si te perdiste un poco al final de la película, no te culpo. Así que hagamos lo posible por entender el extraño y alucinante final de Suzume. Suzume no Tojimari es una historia que sigue a Suzume, una chica de 17 años que vive una vida feliz y tranquila en la ciudad de Kyushu. Un día se encuentra con un joven extraño que dice estar buscando una puerta. Una curiosa Suzume lo sigue para descubrir una puerta desgastada en medio de las montañas. Pronto se ve enredada en la difícil tarea de cerrar puertas por todo Japón. En compañía de una silla, todo esto mientras intenta encontrar a Daijin, la piedra angular para evitar más catástrofes. Esta película confronta directamente el gran terremoto que sucedió en Japón en 2011. Y no solo eso, lo que vino después de esa tragedia. Suzume es una sobreviviente que perdió a su madre durante todo este caos. Pero a pesar de ello, sigue aferrándose a sus pocos recuerdos de su niñez. Eso fue lo que la motivó a seguir a Souta en primer lugar, desencadenando toda esta épica aventura. Sin embargo, el verdadero significado de la película cobra sentido cuando volvemos a la primera puerta que se abrió. Sí, la escena inicial con Suzume de 4 años entrando al más allá. El objetivo de esto es decir, vamos, tienes que seguir adelante. No puedes aferrarte al pasado toda la vida. Eso es exactamente lo que representa el clímax de la película cuando Suzume se encuentra con su versión joven. Porque sí, todo el tiempo la película juega con este tema de que Suzume en su infancia se encontró con su madre en el más allá, cosa que resulta no ser cierta. Fue la misma Suzume quien se dio las herramientas necesarias para seguir adelante. Siempre tuvo lo que necesitaba, pero no lo entendió hasta ese momento. La historia de Suzume no Tojimari tiene que ver con el cierre. Para una película llena de puertas que deben cerrarse, es un tema claro. Sin embargo, más que en el sentido literal, a Shinkai le encanta comunicar estos temas importantes y relacionados a través de sus películas. Shinkai quiere que los espectadores se alejen de la película pensando en cómo cerrar esas puertas que dejamos abiertas. Al igual que Suzume, debemos dar el siguiente paso y soltar. Pero volviendo al tema del misticismo, hay muchas preguntas que se producen con respecto a estas misteriosas puertas. Según esto, el origen de las puertas radica en lugares abandonados que una vez rebosaban de alegría y júbilo, donde la gente vivía con normalidad. Podríamos hacer una alusión y decir que esos mismos recuerdos producían las puertas abiertas, algo así como Jujutsu Kaisen por mencionar algo. Ahí las maldiciones se crean a partir de las emociones humanas. Aquí podría ser el mismo caso. Los recuerdos de la gente provoca que se abrieran. De hecho, en algún momento de la película Suzume cree que es Daijin quien está abriendo las puertas, afirmación que resulta ser falsa. Otra cosa que llama mucho la atención fue la complejidad del más allá. Todo parece indicar que el tiempo transcurre de maneras diferentes y no solo eso, el espacio también lo hace. Incluso la manera de ingresar, Suzume de 17 años lo intenta en repetidas ocasiones pero falla, cosa que su versión más joven sí hizo. Souta y su abuelo también lo mencionan. ¿Es acaso que esa puerta es especial? ¿Solo por ahí pueden entrar los vivos? Son temas demasiado ambiguos y antiguos, pero que sin duda generan mucho misticismo. Como dispositivo de la trama, no hay nada de malo con estos gusanos, que brotan de los portales en diferentes partes de Japón. La pareja debe cerrar cada puerta antes de que estos gusanos gigantes puedan caer al suelo y causar un terremoto catastrófico. Eso es especialmente desafiante para Souta, quien es una silla gracias a Daijin. Aún así, la amenaza es real, antropomorfizando cualquier cantidad de desastres naturales reales que han golpeado Japón en los últimos años.
Lo que es tan inteligente sobre el guión de Shinkai es la forma en que integra la ansiedad que sienten los lugareños por tales temblores con una apreciación de la herencia que desaparece del país, como se representa en los sitios donde Suzume encuentra los portales, una escuela secundaria cerrada, un parque de diversiones en ruinas. Para encontrar la fuerza para cerrar cada puerta, Suzume debe imaginar a las personas que vivían allí antes, y aunque no tiene miedo de morir, debe redescubrir la voluntad de vivir. Daijin es probablemente el personaje más llamativo de la película. Daijin es una especie de dios que resguarda las puertas como a puntal. Es decir, que su tarea es resguardar y confinar el gusano en el más allá. El propósito de Daijin cambia a medida que avanza la historia. Primero tenía que prevenir el desastre como puntal, pero una vez que conoce a Suzume todo cambia. Si bien juega un papel importante en la prevención de catástrofes, Daijin cambia por Suzume. La razón de que las acciones de Daijin sean difíciles de entender es porque además de actuar por Suzume, también está tratando de cumplir su propósito como deidad que protege el puntal. Este es el tercer propósito de Daijin. Daijin quería renunciar a su papel como puntal, pero simplemente no pudo. Incluso, como mencioné antes, se le acusa de abrir las puertas cuando solo estaba guiando a Suzume a ellas. Él no podía cerrarlas por cuenta propia, necesitaba de un humano. Necesitaba de Suzume. Con respecto a la relación de Daijin y Sadaijin, me gustaría profundizar un poco más. En primer lugar, como premisa, gusanos gigantes que provocan desastres, la cabeza y la cola deben estar sujetas por dos claves. Los dos puntales son Daijin y Sadaijin. Al comienzo de la historia, Daijin estaba en Kyushu como la piedra angular del oeste. Sin embargo, debido a que Suzume lo sacó accidentalmente, la parte de la cola del gusano se ha vuelto capaz de moverse libremente. Esto fortaleció el movimiento de la lombriz gigante, por lo que el puntal del este, Sadaijin, debió ser superado. Sin embargo, aquí surge una pregunta interesante. ¿Los puntales eran humanos? Hay una escena que da pie a esto. Se le dice a Suzume que Souta se convertirá en el puntal que sostiene a los dioses. En otras palabras, el puntal no es originalmente un dios. Significa que el ser humano tardará en convertirse en una especie de dios. Tanto Daijin como Sadaijin eran originalmente humanos. Por alguna razón deben haberse convertido en un puntal. De hecho, la escena en el bar lo deja más claro que el agua. A Suzume le sorprende ver al gato blanco Daijin sentado tranquilamente en la mesa, pero las otras personas no pueden verlo. Es decir, él elige quién y cuándo puede verlo en su forma original. De cualquier forma, Daijin al final se sacrifica por Suzume, solo por ella. Daijin se encariñó con Suzume y a partir de ahí actuó por ella. Y finalmente, muy a pesar de él, ayuda a Souta y se sacrifica para que Suzume sea feliz. Esto revela cuán conectados estaban. Digo, ambos estaban en situaciones parecidas. Daijin quería ser adoptado por Suzume, pero ella lo rechazó. Suzume por un momento también fue rechazada por su tía cuando la adoptó. Al igual que Daijin le robó a Souta a Suzume, Suzume le robó de alguna manera la vida a Tamaki. Afortunadamente al final Suzume notó esa similitud y entendió su verdadero propósito. Ojalá hubiera tenido un final diferente en nuestro pobre Daijin. Suzume, quien conoció a Souta al comienzo, tuvo la extraña impresión de que lo había visto en otro lugar. Luego, como atraído por Souta, se adentró en las ruinas. ¿Por qué Suzume haría esto por alguien que apenas conoce? Este misterio se resuelve una vez que termina la película. En realidad, cuando Suzume tenía 4 años, estaba en el mundo del más allá. Había conocido a Suzume y a Souta actual. Entonces, cuando volvió a ver a Souta después de 13 años, sintió que lo conocía de alguna manera. No creo que Suzume sea tan imprudente como para convertirse en una acosadora. Fue algo más inconsciente, pasaron muchas cosas durante su aventura por todo Japón, y quieras o no se produce algo. Probablemente por eso Suzume se sintió tan atraída por Souta. Entiendo si piensas algo como por qué Suzume va a tal extremo solo para salvar a un tipo que acaba de conocer. Sin embargo, es simplemente más que eso. Suzume prácticamente lo conoce de toda la vida. Suzume no Tojimari es el último desarrollo de Makoto Shinkai.
y luego de trabajos como Your Name o Tenki no Ko las expectativas eran altas. La enigmática aparición de Mitsu Haitaki en Tenki no Ko conmocionó a Dios sabe cuántos cines en el mundo. Sobre la posición de Talgado, claro que era natural que te preguntaras si es posible que Suzume estuviera conectada de alguna manera con estas películas. La respuesta es no. No hay conexión alguna entre estas historias, si bien los diseños son inquietantemente similares, no comparten más que al propio Shinkai y a Radwimps, solo eso. Digo, y creo que es lo mejor, no podemos depender de cameos o conexiones con otras películas. La película se mantiene por sí misma. No le hace falta esos recursos. Por favor, ya hemos visto lo que estas cosas provocan. De hecho, el propio Makoto Shinkai lo dejó claro en numerosas entrevistas. El cameo de Mitsu Haitaki era solo eso, un cameo. Esto implica que Shinkai no tiene la intención de dejar que los personajes principales de la película anterior tomen el foco de atención una vez más. Y esto tiene sentido lógico, todas sus obras son películas independientes. Probablemente Marvel ha abarrotado todo este tema. Hoy en día imaginar un universo cinematográfico compartido es más que una exageración. Es genial, sí, pero es poco probable que Makoto Shinkai moleste de alguna manera tal ilusión en sus futuros trabajos reales. Por supuesto, me gustaría saber qué te pareció Suzume no Tojimari. ¿Te gustó o no te gustó? Por cierto, no te olvides de seguirme en mis redes sociales, mi Facebook, Twitter e Instagram están en la descripción. También habilité Discord por si te quieres unir. Para estar al tanto de Suzume y todo sobre la cultura pop, asegúrate de suscribirte al canal, que eso me ayudaría bastante. Yo soy Don Chalo y nos vemos en la próxima.